Muy buena tu pregunta, la repito. Es más fácil caer en aquello que nos inclina a la concupiscencia cuando no estamos en gracia que cuando estamos en ella. Absolutamente verídico. ¿Sí? Yo me tardé algunos años en descubrir esto. Yo termino mi licenciatura en psicología por ahí de los 20, empiezo a trabajar en lo que ahora trabajo. Ya voy a cumplir el 8 de diciembre 57 años como terapeuta profesional. Y los primeros 7 años, de los 20 a los 27, yo pensé que la psicología solita tenía todas las respuestas para el mal. Y por ahí de los 27 o 28 empecé a ver que todo lo que yo había hecho en los últimos 7 u 8 años había servido para una pura y dos con sal. O sea, para tirarlo a la basura. Entonces yo se lo planteé a mi padre, en que yo tenía una particular confianza por su extraordinario nivel de cultura y su extraordinario ejemplo como buen cristiano. Y me dijo, yo te lo dije desde tu adolescencia, Juan, nomás que eres muy necio. Pues, ¿qué me dijiste, papá? Pues acuérdate. Pues me dijiste que estudiara filosofía. Pues sí, pues si tú quieres realmente ayudar a tus pacientes a resolver problemas tan profundos que a la fecha no han podido resolver, porque te estás quejando, ¿no? De que el alcohólico reincide. El adúltero, pues ya dejó a una, pero ya tiene la siguiente. El tragón, pues sigue tragando. El alcohólico se sigue emborrachando. El adicto, pues sigue buscando marihuana, cocaína o lo que pueda. El enojón sigue dando de alaridos. Entonces, ¿dónde está tu trabajo? Estudia filosofía, pero también teología. Y si no estudias esas dos cosas, seguirás haciendo rayas en el agua. Sobre todo, si no las aplicas. Y entonces ayer veo en mi WhatsApp que me llega una propaganda de una señora X que en Guadalajara da cursos de PNL para resolver los problemas graves de la existencia. ¿Sí? Y dice comete ahí una serie de errores, diciendo, por ejemplo, una absurda definición de lo que es un ser humano. Dice que el ser humano tiene 4 dimensiones: la física, la espiritual, la mental y la afectiva. No es cierto. El ser humano tiene 5 dimensiones. La ecológica, estamos en unidad con la tierra, nada más que en nuestro caso, bueno, en el caso del caracol el baboso va por dentro, y en el caso nuestro el baboso está encima y destruyéndola, ¿no? La dimensión ecológica, la dimensión física o biológica, la dimensión psíquica, que es la mental, la afectiva o emocional, que estudia la inteligencia, la voluntad, la memoria, el área social, que básicamente es que somos seres que nos desarrollamos en familia, y el área espiritual o trascendente. Entonces me doy cuenta de que esta señora no estudió filosofía y se erige ante el gran público como una terapeuta que hace como magia para que las mujeres y las personas que vayan con ella se desarrollen y dejen la concupiscencia y encuentren lo que ella llama la plenitud. Es una promesa falsa. Ni la psicología solita, ni PNL, ni psicología transpersonal, ni el cuarto camino, ni ninguna de las 200 pseudociencias que andan por ahí van a poder resolver ningún problema. Curso de milagros o el curso de, ¿cómo le llaman? De árbol genealógico, de que las generaciones y que... Como nueva era, ¿no? Es pura nueva era, pura superstición. La programación neurolingüística también. Ajá, PNL, programación neurolingüística. No es una técnica que resuelva problemas existenciales. Y la cuarta transformación. Bueno, no me piques la cresta porque porque yo le llamo la quinta trastornación. No es la cuarta, es la quinta. ¿Y por qué le llamo la quinta?
Fíjense muy bien, porque la primera trastornación fue la expulsión de los jesuitas en 1767, que nos dejó sin educadores hasta la fecha. Y más ahora con la nueva tirada a la basura de la ley de educación, ya no va a haber exámenes, los maestros pueden agarrar su plaza con solo terminar sus estudios sin haber presentado nunca un examen verdaderamente que los capacite. Simplemente terminan, aunque nada más hayan ido a calentar la banca, y ya son maestros, ¿no? Y también los niños de todas las edades y de todos los años escolares. Bueno, la segunda trastornación es la guerra de independencia, que lo único que hizo al terminar es que al fusilar a Iturbide pasamos de la dependencia de España, que era una dependencia muy benigna, a la dependencia de la anglósfera, donde Estados Unidos nos echó la pata encima. Y por eso estamos acá refugiados, ¿no? Esa es la segunda. Esa va a ser la venganza de la indiada, ¿no? Mexicana. ¿Sí? Los estamos invadiendo, digamos, demográficamente, ¿no? ¿Sí? Y va para ganarse, ¿eh? ¿Sí? Espero ver qué va a pasar en 50 años, van a ver. Es la mayoría. Nada más esperemos que los cholos de Los Ángeles evolucionen. Porque... Sí, porque no evolucionan, ¿no? Es cuando uno piensa y vendrán del chango. Y la tercera trastornación fue la intervención de Juárez en la vida de México. No separó la iglesia respecto del Estado, la sometió y acabó con todos los hospitales y generó el divorcio, destruyó la familia e introdujo el Estado ateo y masón. La cuarta trastornación fue la Revolución Mexicana, que lo único para lo que sirvió fue para consolidar una casta de ricos a costilla de casi todos los demás pobres. Y la quinta trastornación, pues es la peor de todas, que va a culminar con Venezuela del Norte, o un país comunista. Hacia allá vamos. ¿Sí? De la manita del peje, que se la pasa haciendo y diciendo tonterías, pero eso no es lo que en realidad hace mal. Olvídense del fuchi y el guácala para combatir a los narcos. ¿Sí? Y olvídense de las disculpas que le exige al rey de España. Y olvídense de todas las barbaridades que todos los días dice. Mientras hace todas esas payasadas, en realidad, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en realidad? Está llevando a México al comunismo. A una velocidad asombrosa, que ha hecho en 9 meses lo que Hugo Chávez se tardó 20 años. Hacia allá vamos. Ese es en realidad, ya que tocaste el tema, de la quinta trastornación. Volviendo a lo que estábamos, entonces, es el pecado de Eva, es querer hacer las leyes a la medida de su utilidad para perpetuarse en el poder y de su placer, porque nada más hay que verlo cómo se maneja entre el público. El Señor tiene un orgasmo cada 5 minutos. Esa es la cara que pone, ¿sí? Como si estuviera sintiendo la inyección de heroína pura en las venas, o de un sexo permanentemente orgiástico que lo mantiene en un estado de euforia delirante. Nada más hay que ver la cara para entenderlo. Cómo está gozando cada instante un excesivo poder omnímodo en el cual se ha dedicado a aplastar cualquier oposición posible, por inteligente o noble que sea. Entonces, en él se observa la concupiscencia, ¿sí? En esa manera de su adicción brutal al poder. ¿Y cuál fue? Porque obviamente el varón no canta mal las rancheras. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Que no fue el de Eva. Preferir a Eva que a Dios. Naturalmente, siempre que sale el tema colación, digo, bueno, así debe haber estado Eva, ¿no? Imposible describirla, el grado de perfección,
que la señora debe haber tenido para que Adán dijera, Diosito, hazte a un lado, que me dejas, no me dejas ver a Eva, ¿no? Porque esta me sirve y me da placer. Exactamente. Mira qué buena conclusión. Me sirve y me da placer. Me impide dormir con los pies fríos el próximo invierno. ¿Eh? Entonces, volviendo a este momento, ¿y ahora qué hacemos? Aquí es donde particularmente me gustaría dirigirme a los jóvenes como Brian. Él dijo, lo que más me molesta del mundo actual es la violencia. ¿Tienes una idea de cómo es la violencia en estos momentos en el mundo? ¿Qué cifras hay en tu cabeza? Hablando de la violencia, ¿qué es lo que más te molesta? Las personas yendo a la escuela a disparar niños. Las personas yendo a la escuela a disparar. A ver, no lo escuché, tradúceme. Los tiroteos en las escuelas. Ah, los tiroteos en las escuelas, ¿sí? Pero esto que pasa aquí es mucho menor que lo que pasa en México. O mucho menor que lo que pasa en Medio Oriente. Allá por lo que llamamos el mundo árabe, donde cada rato, casi diario hay bombazos que matan a cientos de personas. ¿A esa violencia te refieres? Bien, ¿y cómo las personas que la causan y las personas que la sufren podríamos hacer algo para detenerla? ¿Dónde está la solución a todo lo que dijeron acerca del mal en el mundo? ¿Qué tenemos que hacer? Al final de su epístola, ¿qué dice San Pablo? ¿Cuál es el último párrafo de su epístola donde se queja del mal que hace aunque no lo quiera y del bien que deja de hacer aunque quiera hacerlo? ¿Cuáles son las 3 últimas líneas de su carta? Gracias sean dadas a Dios. ¿No? Correcto. ¿Quién me salvará de la muerte que llevo en mí? A ver, Brian, ¿quién me salvará? ¿Quién te salvará de la muerte que llevas en ti, de la concupiscencia que llevas en ti? ¿Quién salvará a las víctimas de la violencia y quién salvará a los violentos para que dejen de serlo? ¿Quién? No. Uy, ojalá. Lo peor. Es lo peor. En Estados Unidos, ¿sabes quién distribuye las drogas? Los policías. Todos los que veas con uniforme en este país, la migra, la policía estatal, la policía federal, el FBI, Homeland Security, la CIA, sobre todo la CIA, todo lo que sea policía en Estados Unidos son los grandes distribuidores de droga. En México también, nada más que allá hay jefes que se llaman capos, ¿sí? Y que son muy famosos. Y algunos están en la cárcel, pero no los principales. Aquí los que distribuyen la droga en todo Estados Unidos, sobre todo en las grandes ciudades, como Phoenix, que es la 5ª ciudad en tamaño en Estados Unidos, o Los Ángeles, que es la más grande, Nueva York, Atlanta, Chicago, que son las otras más grandes que Phoenix. ¿Quién distribuye las drogas? Los que traen placa. ¿Y has tú oído hablar de algún policía gringo que esté en la cárcel por distribuir droga? ¿Esta noticia se ha conocido en los últimos 50 o 40 años? ¿Uno o dos? En Texas hubo uno, pero yo creo que porque no les obedeció. Por menso. Porque no obedeció. O porque a lo mejor hizo algo que no estaba en el pacto. ¿Sí? Entonces, en realidad no es la policía, al revés, la policía es parte del problema. ¿Quién te salvará de la violencia? ¿No sabes? ¿Quién? ¿No? Aquí es donde vale la pena retomar la historia. ¿Cómo podemos ser salvados?
como dice San Pablo, ¿quién me salvará de la muerte que llevo en mí? Y hay que entender muy bien esto. Nos regresamos al momento en el cual Adán y Eva acaban de pecar. Y se descubren, ¿cómo se descubren después de pecar? ¿Cómo se ven a ellos mismos? Tal cual son. Desnudos. ¿Y qué perdieron? ¿Qué fue lo que perdieron, Andresito? La inocencia. Perdieron la inocencia, pero perdieron los 4 bienes que tenían. La inmortalidad, la sabiduría, la impasibilidad y la agilidad. Y se descubren pegados a la tierra. Descubren que van a morir. Descubren que una simple bacteria los puede matar. Cosa que no ocurría antes del pecado. ¿Por qué entró la muerte al mundo? Por el pecado. Por el pecado de un solo hombre entró la muerte a toda la humanidad que ha existido desde entonces hasta la fecha. Entonces, en esos momentos en donde Adán y Eva están caídos por su propia voluntad, no le podemos echar la culpa al demonio. El demonio es lo que se llama la causa permisiva. Él da el empujoncito. Pero ambos, tanto Adán como Eva, hubieran podido decir, me resisto. Tú me empujas y yo te rechazo. Ambos lo hubieran podido hacer. El acto libre de Adán, el acto libre de Eva, se consuma en contra de la ley de Dios. Eso es el pecado original. No es comerse la manzana, es definir sus leyes por utilidad y por gusto. Entonces, ¿qué hace Dios en esos momentos, Brian? ¿Los castiga? No, no los castiga. Perder las 4 cosas que tenían es una consecuencia de su pecado o es un castigo de Dios. Consecuencia. Entonces, algo que tu mami ya ha aprendido y espero que lo siga perfeccionando es que ella nunca te castiga. ¿Ella qué? Te pone consecuencias. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo en que cuando tú metas la pata hay consecuencias? No le llames castigos. Por ejemplo, hoy platicaba yo en la mañana con una familia que ha logrado éxitos espectaculares con sus 5 niñitos, porque antes les decían, si te portas mal, te voy a quitar tu juguete. Y los niños se portaban peor. Ahora la mamá le dice con mucha calma, si tú le pegas a tu hermanito, si tú no compartes el juguete con tu hermanito, vas a perder tu juguete porque tú quieres perder tu juguete. Y entonces el niño lo conserva. No, no lo quiero perder. Ah, bueno, te lo presto, hermano, porque no lo quiere perder. Entonces, Dios no castiga. Dios permite que asumamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, Dios no castigó a Adán y Eva. Perder esas 4 cosas, ¿sí?, es una consecuencia del pecado. Díganme, por favor, ¿qué es lo primero que perdemos cuando nos dimos cuenta de que hemos pecado? Gracias. Pero antes que la gracia. La libertad. Primero, psicológicamente hablando, ¿qué es lo primero que perdemos al pecar? La vergüenza. No, Voluntad. la paz. Oh, Ya lo habían dicho, pero No escuché, ¿quién dijo paz? ¿Alguien dijo la paz? ella. Muy bien, es que grítalo porque no te oí. Lo primero que perdemos al pecar es la paz psicológica, la paz espiritual y hasta la paz del cuerpo. Muchas personas no podemos dormir cuando la conciencia nos remuerde, a menos que ya hagamos una oración
un acto de contrición bien hecho, entonces a lo mejor logramos recuperar la paz. Pero no hay nada tan terriblemente eficiente para perder la paz como el pecado. Claro, eso implica perder la gracia, perder la amistad con Dios y también implica perder la salud. Y en muchos casos implica también perder la vida. Cuando a mí como profesional de la salud mental me preguntan, oiga doctor Abascal, ¿y cuál es la principal causa por la que uno se enferma de la mente? Cuando yo tenía 20 años no lo sabía. Cuando tuve 28 lo empecé a saber. Y a los 35, sí, es decir, hace 42 años, lo aprendí perfectamente bien y nunca se me ha vuelto a olvidar. Y siempre lo voy a repetir. Así como Adán y Eva pierden los 4 dones que perdieron, lo que más pierde un ser humano con el pecado es su paz espiritual y, ojo, su salud mental. Lo que más enferma los nervios es el pecado de los abuelos contra los hijos y de estos contra los nietos y así hasta la 5ª generación. Nada más piensen en cómo muchas de las conductas que hoy tenemos se explican por cómo nos trataron nuestros padres, ¿sí o no? Y las conductas de nuestros padres que tanto nos afectaron se explican por cómo los trataron nuestros abuelos, sus padres, los padres de ellos. Y si seguimos recorriendo hacia atrás, ¿hasta dónde llegamos? Hasta Adán y Eva. Así como mitocondrial y cromosomáticamente, tenemos que regresar hasta la primer pareja humana para entender lo que nos pasa hoy, que nos quita la paz y la salud mental y la salud física también, porque todo pecado ataca la salud física. Todo pecado, a ver, vean, la lujuria, pues la sida, ¿no? Mejor dicho, sida. La conducta promiscua causa sida. La gula, la avaricia. ¿Por qué hay tantos muertos en México, por ejemplo, por la avaricia? ¿Por qué en el restaurante cuyo video acabamos de ver, donde llegan unos tipos y matan a otros 5? ¿Por qué los matan? Porque estos 5 muertos habían invadido un territorio que los asesinos consideraban que era suyo. ¿Cuál es el pecado detrás de ese asesinato? La avaricia. ¿Sí? Todo pecado mortal causa graves problemas emocionales, causa depresión en mí, en mi pareja, en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, etc. Dice la Biblia, el pecado de los padres alcanza a afectar para mal hasta la 5ª generación. Entonces, a partir de esto, de este conocimiento, ¿hacia dónde tenemos que voltear? Tenemos que voltear hacia lo que promete Dios Padre a Adán y Eva. No solo no los castiga, Brian. ¿Qué hace con ellos? ¿Qué les dice? Muy bien, apréndete. Cuando peor se portan, cuando más mal están, cuando más desobedecieron la ley de Dios, les promete un remedio. ¿Cómo se llama el remedio que Dios Padre les promete a los recién caídos en pecado? ¿Cómo se llama? Ya sé que no lo sabes. ¿Perdón? No. Redentor. Redentor. ¿Qué es un redentor, Brian? No te alces de hombros, piensa. ¿Qué es un redentor? Redemptor. Redemptor en inglés. ¿Qué es? ¿Qué hace un redentor? A ver, ¿qué hace un redentor? ¿Ni idea? ¿O más o menos?
A ver, explícalo. Bueno, no lo sabes. ¿Quién me dice que hace un redentor? Arregla las cosas. No. Redime. ¿Y qué es redimir? Arreglar lo que se quebró. No. Paga por nuestros. El redentor muere en tu lugar. Ah. Así de fácil. ¿A qué son reos? O sea, ¿cuál es la condena que asumen por sus acciones? Si pierden la inmortalidad, ¿qué va a pasar con Adán y Eva? Al perder la inmortalidad, ¿qué va a pasar? A morir. Entonces, ¿qué promete el Redentor? Tú no vas a morir. Si yo pago por ti, ojo, y tú aceptas que yo pague por ti, nunca morirás. Véanlo por favor como es. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien lo que es el Redentor, sobre todo el nuestro. Vamos a decir que cualquiera de nosotros, mayor de 18 años, con licencia, se sube a un automóvil bien borracho y mata a 4 o 5 personas en un freeway por delito imprudencial. Y entonces, ya una vez que el juez revisa el caso, ¡pum!, te pone 30 años de cárcel por triple asesinato imprudencial. Pero otro caso, la policía pesca en México, vamos a pensar que existen todavía los Santos Reyes, el ratón Miguelito, ¿sí? ¿No? O Santa Claus, y unos policías honestos pescan a los asesinos de Uruapan, los meten a la cárcel y un juez juzga, ¿sí?, que merecen la pena de muerte. Y están en la cárcel y van a morir. Aquí en Texas podría suceder, ¿sí? Aquí en Texas hay pena de muerte. En Arizona creo que no, pero en Texas sí. Creo que en California también. Entonces, tú eres el asesino, tú eres el que va a pagar su delito con la silla eléctrica o con una inyección letal. Y si estuvieras en Francia hace 2 siglos, te cortan la cabeza. O en México de hace 1 siglo, te fusilan. Y un día llega un señor con unas vestimentas medio raras, encapuchado, con una túnica larga, se metió a la cárcel, va hasta tu celda y te dice: ponte mis ropas, Brian. ¿Para qué? Tú póntelas. Y ya te pones las ropas de él se pone las tuyas de preso, a rayas, ¿no? Se pone tu número, se pone toda la indumentaria que tú tienes como preso y te dice: ya te puedes ir. ¿Pero por qué? Porque yo vine a morir en tu lugar. Porque yo vine a pagar por ti la consecuencia de tus pecados. Te puedes ir. Y sales con sus ropas y ningún guardia te persigue. Sales a la calle y recuperas absolutamente tu libertad. ¿Habías pensado que esto es un redentor? ¿O hasta ahorita lo estás entendiendo? Ahora imagínate que ese señor te pide: nada más te voy a pedir que cada 8 días vayas a un lugar que se llama iglesia a recordar lo que yo hice por ti. ¿Irías o no? Cada 8 días a darle las gracias. ¿O te vale gorro? Yo pienso que ¿Irías? Bueno, pues ve. Porque ese redentor, ¿cómo se llama? Tiene su nombre. No se llama Dios. Nació en la tierra. Y sus papás lo llevaron al templo. María y José lo presentaron y le dieron un nombre: Jesús.
Se puede llamar Jesús, Jesucristo o Cristo. De las tres maneras es correcto. Jesús, Cristo o Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Él te redimió, Él te sacó de la cárcel de la muerte para que tengas vida eterna. Nunca te habían explicado esto por lo que veo. ¿O sí? Nunca. Imagínate qué responsabilidad tienes, ¿eh? Que Él siga profundizando, bueno, Él y su hermano y tú y todos los que te rodeen. Que Él siga profundizando, que no estamos hablando de algo que es obligatorio. Yo jamás he visto ir a misa como un acto obligatorio. He visto ir a misa como un acto de ¿qué? De gratitud. ¿Sí? Entonces, la redención nos es prometida en el momento en el que peor estamos, como humanidad, recién caídos, cuando acabamos de romper con nuestro Creador, cuando acabamos de decirle, yo quiero seguir hasta el final a mi manera y no a la tuya, Señor. Y así seguiré hasta el final, a mi manera, como lo dice la canción My Way de Frank Sinatra, que es una canción que puede firmar el demonio mismo. En su letra, porque la música es bien hermosa, pero la letra es luciferina. Entonces, ese Redentor te dice que hagas algunas cosas, pero hay que entender muy bien lo siguiente. Ese Redentor, ojo con lo que voy a decir, por favor, se metió a la historia humana. ¿Cómo se metió a la historia humana? ¿Y cómo sabemos realmente que se metió a la historia de la humanidad? Haciéndose humano y porque todavía es relevante en este siglo. Grítalo. Haciéndose el mismo humano y porque su nombre sigue siendo relevante. ¿Correcto? Se metió a la historia humana haciéndose hombre. Nació del seno de una virgen, estuvo en la pancita de su mamá 9 meses y fue concebido por obra de ¿quién? Brian. Dios. Concretamente, Dios, pero ¿mediante cuál persona divina? Correcto, mediante la acción generadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que sin un espermatozoide masculino, sin que San José haya tenido relaciones sexuales con la Virgen, pues que es virgen, ¿sí? El Espíritu Santo engendra a Cristo en el vientre de María y nace y se hace hombre y vive entre nosotros 33 años. ¿No sabías esto? Sí, pues que nació, sí. Que nació, sí, y celebras la Navidad, ¿no? ¿Y qué hizo él en los 33 años que estuvo entre nosotros? Sobre todo entre el año 30 y el año 33 de su vida. Bueno, me regreso más para atrás. ¿Qué hace entre los 12, que es cuando se pierde en el templo y luego lo encuentran? ¿Qué hace entre los 12 y los 30? No. Él empieza a enseñar cuando cumple 30. Y enseña de los 30 a los 33. Pero ¿qué hace entre los 12 y los 30? ¿Alguien lo sabe? Escuchar. Vida normal. No. No te oí. Obedecer a sus padres. Muy bien, Yuriel. ¿Cómo dice el Evangelio? Et erat subditus illis. Traducción. Aviéntate la traducción. Et erat subditus illis. ¿Qué significa? Y les estaba sujeto. ¿A quiénes? Siendo el Cristo, siendo el Dios, les estaba sujeto a sus padres. Entonces, si tú quieres ser un buen muchacho, una buena persona, ¿qué tienes que hacer con tu mamá? Principalmente.
Obedecer. Obedecer. ¿Sí? Porque tu mamá nunca te va a mandar una cosa injusta. Yo la conozco bien. Y puedo decir que ella es muy justa, muy consciente. Y nunca te va a pedir algo que te haga daño. Aunque no te guste, puede ser que muchas cosas que ella te pida no te gustan. Pero ninguna que ella te pida te hará daño. Será siempre por tu bien. Entonces, Cristo, niño Dios, les estaba sujeto a sus padres y se pasó obedeciendo 18 años de su vida. Y decía el Evangelio también, y crecía en edad, saber y gobierno. Porque el que obedece a sus padres, siendo estos buenos padres como los de ellos o todos los que estamos aquí, crecemos en edad, saber y gobierno. Entonces la obediencia, más bien, la desobediencia es hoy un sello de la juventud actual, ¿sí o no? Bueno, entonces a los más jóvenes me refiero, me dedico en estas palabras. Si quieren ser buenas personas, si quieren triunfar en la vida, hay que aprender a obedecer. Y cuando nuestros padres se equivocan, que puede ser con cierta frecuencia, se los podemos hacer ver. Pero eso no nos lleva a justificar el maltrato para ellos, la agresividad o la rebeldía grosera con la que ahora la inmensa mayoría de los niños y de los jóvenes tratan a sus padres. Entonces, una vez que sale a la vida pública, empieza a enseñar. Pero no solo enseña, ¿qué otra cosa hace Cristo? ¿Qué otra cosa hace Cristo aparte de enseñar? Predica el reino de los cielos. Predica el reino de los cielos, predica con el ejemplo. Muy bien. ¿Quién dijo? Muy bien, señora, bravo. Excelente. La verdad vino de donde menos me la esperaba. Hace milagros. ¿Como cuáles, por ejemplo? Sanar los enfermos, Hace ver a los ciegos, sana a los enfermos, revive a los muertos. ¿Cuál es el muerto más famoso que resucita? A su amigo Lázaro, muy bien. ¿Y cuáles son los enfermos más famosos a los que cura? El ciego de Jericó, pero a mí lo que más me encanta, no, los leprosos, de los cuales solo uno se regresó a darle las gracias. Y los otros, como si se hubieran curado solos. Que no eran 10. Y era de Samaria. ¿Sí? De los que no se querían Ajá. con el pueblo. Muy bien, entonces todo esto lo hace el Redentor, Cristo. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide? A ver, piense cada uno de ustedes. ¿Qué nos pide para resolver el problema del mal en el mundo? Bueno, no se dice recemos, se dice recemos. Pero en realidad el verbo correcto no es rezar, orar. Que oremos. ¿Qué más nos pide? ¿Qué es convertirnos? Dímelo en tus propias palabras. Cambiar lo que hacemos. Más concretamente. Una conversión es voltear el rumbo a nuestra vida. Fíjense muy bien, hablando en términos filosóficos, yo dije que el pecado de Adán y Eva consiste en preferir la utilidad y el placer a lo honesto que es Dios. Se prefiere el bien inmediato, lo sabroso, lo divertido, lo instantáneo, lo útil. Se prefiere todo esto, gracias a la concupiscencia, que lo superior, lo complejo, lo difícil, que es las virtudes. Lo más difícil es el acto virtuoso. Levante la mano el que de ustedes reconozca que su acto virtuoso más difícil es la paciencia.
kilo para llevar. ¿Sí? Entonces, si recurrimos a las 200 técnicas humanistas que hoy andan por ahí en el mercado y que cobran millones de dólares en este país, todos mis disque colegas que se dedican a esto viven como millonarios y viajan en avión propio. Como por ejemplo los inventores de la dianética, ¿no? Están megamillonarios. Entonces, si hacemos todo eso que piden los psicólogos, los de la dianética y todos esos rollos, ¿qué van a solucionar? Con una palabra de 4 letras es la respuesta correcta. Nada. ¿Por qué? Lo que voy a decir es muy grueso, ¿eh?